Hola, buenas noches. Estamos iniciando transmisión aquí a las 23, 20 y tantos, 22 horas de este martes 12 de junio. Estamos apenas a unos minutos de que terminara el tercer y último debate de los cuatro candidatos presidenciales a la presidencia de la República. Vimos hoy un formato mucho más pues dedicado a aterrizar los temas. Los temas fueron mucho más complejos, más profundos, desde el tema de la reforma educativa, la reforma de salud, en materia de ciencia y tecnología, por supuesto, el tema que abrió el día, que era el asunto del el salario mínimo, el Telecán también fue mencionado. En fin, les agradezco a los que se están sumando y se están incorporando a esa transmisión interactiva. Espero sus comentarios, sus ideas. Buenas noches a los que nos están viendo desde la Ciudad de México, desde Monterrey, incluso desde Tijuana. Aquí estamos recibiendo saludos de Asher desde varias partes del país. ¿Qué es lo que estamos viendo y qué es lo que ustedes opinan de este tercero y último debate? Normalmente, pues lo que se pregunta en las redes o lo que normalmente se está difundiendo es que quién ganó el debate. Es muy difícil tener con precisión el que haya destacado más que otros, porque eso depende sobre todo de las simpatías. Pero sí estoy en condiciones de decirles, salvo su mejor opinión, que quien no ganó el debate y quien debía ganar este debate para poder remontar de este descenso que está registrando su candidatura fue Ricardo Anaya. Ricardo Anaya no ganó el debate. Ricardo Anaya se vio desesperado, incluso ofensivo, perdió la sonrisa, esa sonrisa colgate que tuvo durante los dos anteriores debates. Anaya no solamente lava dinero presuntamente, sino que también ofende y roba el tiempo de sus contrincantes. Hubo dos agarrones muy claros entre Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador. Curiosamente, no se enganchó con José Antonio Meade, aunque José Antonio Meade le lanzó varias de las provocaciones, diciendo que pues él es el que está indiciado, que debería estar en la cárcel. En los minutos antes del inicio del debate, pues se difundió el video completo, o un video mucho más largo, de casi 50 minutos, de este escándalo o de esta guerra sucia que hay contra Ricardo Anaya por los hermanos Barreiro y la presunta triangulación de dinero para financiar la campaña. El video que pues estaba esperando desde el jueves que se difundió la primera parte, pues realmente no opacó la nota fundamental que fue y que ha sido el debate, este tercer debate presidencial. En términos muy generales, básicamente lo novedoso de este video, en donde habla Juan Barreiro, en donde Juan Barreiro sigue haciendo sus business y negociando con la presunta clienta o corruptora de origen argentino. Lo que más destaca es que Juan Barreiro dice pues que hay que frenar al candidato de la izquierda y que para eso está Ricardo Anaya. Hay que hacer algo para que no gane el candidato de izquierda. Supuestamente es el acuerdo que tienen Barreiro y la empresaria en este video que fue difundido 15 minutos antes del inicio del debate. Leo textual lo que se dice en este video por si no lo vieron. Sí hay posibilidades de que gane López Obrador, es decir, lo admite Juan Barreiro. Las posibilidades es que el 70% de los mexicanos que viven en un nivel pues pobre estén votando en contra de las otras opciones, no a favor de. Es un voto de castigo, explica el politólogo y lavador de dinero presuntamente Juan Barreiro. Entonces, este es el tema mayor. Está prometiendo cosas que no tienen ni ton ni son, que no son realizables, que pasaría exactamente eso.
llegaría a México a ser como Venezuela. No puedes ofrecerles a todos los mexicanos que les vas a pagar sin hacer nada. ¿De dónde vas a sacar el dinero? No sabe lo que está diciendo, relata Barreiro en el encuentro en el hotel. Y así se la pasa. La verdad es que yo vi el video, no hay mucha tela de dónde cortar. Lo fundamental en términos de golpe político se dio en el anterior video. Y Ricardo Anaya, pues así como José Antonio Meade se adelantó y de repente sin que viniera al caso le manda saludos y felicitaciones a la selección mexicana de fútbol, que bueno, bien pudo habérsela dado al final, en el mensaje final, que es donde pues cada uno de los candidatos da su mensaje libre, pues la misma falta de sintonía o la atonía de Ricardo Anaya se vio cuando desde el principio, desde que estaba pues, prácticamente iniciando el debate, él lanza su argumentación diciendo que él es un perseguido de Enrique Peña Nieto, que los va a meter a la cárcel, y este tipo de, pues, digamos, de desplantes muy claros para posicionarse como un político duro que pretende pues desafiar a Enrique Peña Nieto y al gobierno, restarle la posición de candidato antisistema que sigue teniendo López Obrador, e insistiendo en el pacto entre el PRI y Morena, que según eso es lo que Ricardo Anaya está argumentando como parte de su fracaso como candidato opositor. Es decir, fracaso porque no ha remontado la segunda y lejana posición que tiene frente a López Obrador, que sigue avanzando y avanzando en las preferencias electorales. Por lo que estoy escuchando de sus comentarios y por lo que estoy viendo, pues evidentemente pues López Obrador no bajó o no va a bajar después de este encuentro. Por el contrario, van a, pues a tener quizá más simpatías, porque la verdad es que Ricardo Anaya, con esta desesperación que se le observó en este tercero y último debate, no logró remontar la crisis que trae por el asunto del presunto lavado de dinero. En las redes sociales estoy viendo que uno de los mensajes que más se está difundiendo es este, que dice: Anaya miente, la última vez que se votó el IEPS en gasolinas, PAN y PRI y aliados votaron a favor. Este es uno de los del tablero de votación del 29 de octubre del 2015, donde señala que hubo 414 votos a favor de los IEPS, 183 del PRI, 96 del PAN. En contra hubo 4 del PAN, no se sabe si en esos 4 en contra estaba el de Ricardo Anaya, pero no, él dijo que estaba en el voto 8. Y en contra de la votación del gasolinazo, pues estaban los legisladores de Morena, 34 votaron en contra, y uno que es independiente y otro que está sin partido. Hasta los del PRD, los del Partido Verde, los del MC, que forman parte de la coalición por México al frente, y por supuesto el PES, que ahora es aliado de Morena, votaron a favor del gasolinazo. Entonces, esta es una tabla que está basada en la toma de el tablero de la Cámara de Diputados el día que se votó el gasolinazo o el incremento a los IEPS, que fue precisamente el tema que Ricardo Anaya mencionó en el debate. Y bueno, muy airadamente él dijo que no había votado a favor. Y ese es el asunto que está otra vez circulando en redes sociales. El segundo agarrón de Anaya con López Obrador fue casi al final, como ustedes habrán visto, o si no lo vieron, pues ahorita se los comentamos, casi al final del debate. Y
fue muy ríspido porque evidentemente le tocaba en ese turno a López Obrador, lo interrumpió Ricardo Anaya varias veces, y entonces ahí fue donde López Obrador le dijo, tú te reuniste 6 veces con Peña, y por eso, porque tú pactaste antes y ahora ya no están contigo, tú quieres meter a la cárcel a Peña Nieto. Y soltó quizá una de las frases contundentes del debate político o de la lectura política de este debate. Y ni a ti te voy a meter a la cárcel porque lo mío no es la venganza. Vamos a escuchar este fragmento de unos 45 segundos del segundo agarrón entre Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador. Con Peña. ¿Puedo terminar? Candidato Anaya, es tiempo de réplica del candidato. Sí, por favor. Es que también no lo he visto con Peña. No lo he visto con Peña. En 6 años. ¿Pactaste con él, sí o no? No. Candidato Anaya, es tiempo de réplica del candidato. No, no he pactado con él, no lo he visto en 6 años. Y tú te has reunido con él. Y le ofreciste impunidad. En un año te y le ofreciste impunidad. ¿Me dejan? Tiempo. En un año se reunió 6 veces. Ahora se peleó. Quiere meterlo a la cárcel. ¿Sabes qué? Yo no es mi fuerte la venganza. Justicia, no venganza. Te ofreciste ni a ti. Gracias, te voy a meter a la cárcel. Y ni a ti te voy a meter a la cárcel. Justicia y no venganza. Esta parte, que es de la parte más delicada del tramo final de la campaña, se vuelve delicada porque entonces lo que se está supuestamente discutiendo es quién pactó con quién y si los pactos son para hacer ganar a López Obrador o para que no entre Peña Nieto a la cárcel. Es un debate bastante inútil porque proviniendo de Ricardo Anaya, que todos vimos que se reunió varias veces con Enrique Peña Nieto cuando era coordinador de la bancada del PRI, del PAN en la Cámara de Diputados y como líder nacional del PAN. Le decían la Ardilla 2 en referencia a Diego Fernández de Ceballos, que fue varias veces a Los Pinos en la época de Carlos Salinas de Gortari. Pues lo mismo hizo Ricardo Anaya como dirigente nacional del PAN. ¿Y saben qué? El problema no es reunirse con Enrique Peña Nieto o con quien sea presidente de la República siendo dirigente opositor. El problema está en reducir un debate muy amplio y una situación muy amplia que evidentemente tiene que ver con el fracaso del gobierno de Enrique Peña Nieto, que tiene un 80% de desaprobación, y de reducir todo eso para decir que él sí es un auténtico opositor, porque está planteando meter a la cárcel a Peña Nieto. Porque además es una demagogia, él no puede, siendo presidente de la República, meter a la cárcel a un expresidente tal como está la Constitución en estos momentos. Es uno de los recursos demagógicos más peligrosos que ha utilizado Ricardo Anaya y que no le está funcionando, no le funcionó en este tercer debate. Tan no le funcionó que se sintió acorralado y entonces lanzó otra vez el asunto del pacto Morena-PRI. Y los mexicanos no somos tontos, y aquí lo estoy viendo como me señalan los que nos están escuchando y nos están comentando. El pacto desde el 2000, es más, el pacto desde el 88, cuando llegó Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de la República, eso lo vimos todos los mexicanos, fue entre el PRI y el PAN. Fue Diego Fernández de Ceballos, el que es actualmente asesor principal, asesor jurídico de Ricardo Anaya, quien encabezó el pacto con el PRI de Carlos Salinas de Gortari. Fue después Carlos Castillo Peraza quien encabezó las concertaciones y las negociaciones con el PRI. Y fue Vicente Fox como presidente de la República y Felipe Calderón también como primer mandatario, quienes pactaron con el PRI para sacar muchas reformas porque coinciden ideológicamente en un modelo y en un proyecto que es el que supuestamente estaba a debate esta noche y que estuvo a debate esta noche. Un proyecto que no ha habido crecimiento económico porque justamente se privilegian los controles macrofinancieros, el pago de la deuda externa,
el ser pagadores puntuales con los acreedores internacionales, aunque estemos pagando más intereses que elementos sustanciales de la deuda, la reducción de los presupuestos en programas y proyectos de derechos y públicos como son la educación y la salud, que fueron los dos ejes centrales de las propuestas de este debate, y en eso coincidieron y han coincidido ideológicamente el PRI y el PAN. Y en eso coincide ideológicamente Ricardo Anaya. Quiso correrse a la centro izquierda o a la centro derecha, como quieran llamarle Ricardo Anaya, y no le salió, no le funcionó. Y además tiene varios esqueletos en el closet. Y esos esqueletos el PRI se los está sacando en estos momentos, y entonces él está aventando la pelota hacia el otro lado, hacia el lado de López Obrador. Como táctica y como estrategia electoral es explicable porque tiene que enfrentarse al puntero, pero no le salió en este tercero y último debate. Esa es la realidad. Y en el caso de José Antonio Meade, tampoco brilló, no solamente no brilló, sino que no logró colocar temas fundamentales. Empezó de una manera como agresiva y nos mostró como si fuera distribuidor o vendedor de Blockbuster una película donde dice, esta película ya la vimos, que es contra López Obrador, que 130 países han fracasado. Imagínense si nosotros les ponemos la película de lo que ha logrado el neoliberalismo en 40 años de gobernar toda América Latina, buena parte de Europa o la mayor parte de Europa y Estados Unidos, y cuáles han sido las consecuencias. Ese es el punto. José Antonio Meade tampoco logró asestar muy bien el golpe contra López Obrador en el tema de el escándalo de Odebrecht, donde mencionó de una manera en donde no pudo argumentar mucho más que Javier Martínez Espriu, que es el propuesto por López Obrador para secretario de Comunicaciones y Transportes, es el verdadero implicado en el caso de Odebrecht. José Antonio Meade piensa que somos muy idiotas. La información que ha salido en Estados Unidos y en Brasil coincide en un dato fundamental. Es la misma información que tiene la PGR, que dirigió un ex priista o priista, que es Raúl Cervantes, y también coincide con la información que proporcionó públicamente la FEPADE antes de que corrieran de mala manera a su fiscal, Santiago Nieto Castillo. La información dice que 16 millones de dólares se dieron desde 2010 hasta el 2014 y que el principal implicado se llama Emilio Lozoya. Y Emilio Lozoya fue director general de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto, es priista y es a quien, según la publicación reciente del New York Times, está protegiendo el gobierno de Enrique Peña Nieto para no investigar y ahondar en el tema de Odebrecht. Entonces, cuando Meade trata de desviar la responsabilidad del tema Odebrecht hacia otro lado, pues no le salió. Y el tema de los contratistas de Peña Nieto, que lo saca también Ricardo Anaya cuando está mencionando a Riobó, pues la verdad es que no hay manera de confirmar y de comparar la dimensión, en todo caso, que pueda tener un contratista como Riobó con la dimensión que tienen los 6 grandes contratistas del nuevo aeropuerto. Pero además estaba fuera de foco. El tema no es el nuevo aeropuerto o no fue el nuevo aeropuerto en este tercero y último debate. Y, por si fuera poco, López Obrador y los empresarios y los contratistas involucrados en el asunto del nuevo aeropuerto, pues prácticamente ya acordaron que van a revisar los contratos y que no están ya en la guerra del nuevo aeropuerto. Ese es el tema, ese es el punto fundamental del nuevo aeropuerto. Sobre propuestas de gobierno específicas, López Obrador lanzó otra vez un nombre nuevo o un nombre que pues ninguno de los otros candidatos, ni siquiera el Bronco con toda su propuesta del FBI, han logrado mencionar. Cuando se habló del tema de ciencia y tecnología, López Obrador mencionó a una posible o la probable directora del nuevo CONACYT, descartó la posibilidad, aquí estoy buscando el nombre exacto de la investigadora María Elena Álvarez Bullá,
quien también es Premio Nacional de Ciencia y Tecnología, y en ese tema, pues, y en esas otras propuestas no dijeron nada los otros candidatos. Ricardo Anaya hasta ahora sigue ocultando los nombres de sus posibles colaboradores en el gobierno, lo mismo hace José Antonio Meade. Y cuando se discutió el tema también de ciencia y tecnología, hay una confusión fundamental, porque Ricardo Anaya confunde promoción de la ciencia y de la tecnología con dispositivos tecnológicos. Él estaba hablando de repartir tablets y de repartir celulares, cuando el tema no es el acceso y la conectividad a los celulares. Digo, es un tema que tiene que ver con la estrategia digital, sino cuál es la estrategia para fomentar la ciencia y la tecnología en el país. Me dicen que requiere un noticiero mínimo de 1 hora. No, yo lo que quiero es comentar con ustedes las apreciaciones y las notas que fui tomando, pues como reportero que soy, del tercer y último debate. Por supuesto, el meollo del debate en términos de contenido fue la reforma educativa y fue también la política de salud y el seguro popular. Y en el tema de la reforma educativa, ahí está clarísimo las coincidencias entre Meade y Anaya. Ellos defienden la reforma educativa que se realizó durante este sexenio con ciertos matices retóricos. Anaya dice que va a apoyar al magisterio, pero no va a retirar el planteamiento fundamental que apoyó el PAN y que viene desde la época de Felipe Calderón, de pasarle la responsabilidad de la reforma educativa a los maestros y haciendo una reforma laboral. Y hay una frase que a mí en lo personal también me gustó de López Obrador cuando dijo que los maestros no son los que venden las plazas. Quien vende las plazas es el titular de la Secretaría de Educación Pública, y yo le agregaría, y los dirigentes sindicales corruptos que fueron y forman parte del sistema PRI. No solamente es el Bester Gordillo la corrupta, son los 30 y tantos líderes de las secciones sindicales del CENTE. Y el tema, cuando le preguntan a López Obrador si él va a eliminar la evaluación que se ha convertido como en el tema obsesivo en torno a la reforma educativa, él dice que hay que hacer evaluación, pero no poner el centro de toda una reforma educativa que involucraría a los educandos, a los propios profesores, a los especialistas, a universitarios. No puedes tú hacer una reforma educativa en este país solamente tratando de menospreciar, criminalizar y hostigar a los maestros. Los maestros son los hilos conductores de una reforma educativa. Y en el tema de salud, ahí sí tengo que reconocer que Carlos Puch, el conductor, uno de los 3 conductores, que bastante bien estuvieron los 3, de Gabriela Barquetín, Leonardo Curcio y Carlos Puch, hicieron un muy buen papel, porque fueron mucho menos protagónicos que en los que participaron en el anterior debate, y Puch fue muy incisivo, prácticamente acorraló a López Obrador para que explicara de dónde va a salir los recursos que se van calculando en 233,000 millones de pesos para el proyecto de salud. López Obrador ha dicho que se van a ahorrar 500,000 millones de pesos en recorte a la corrupción. Y ahí se centró uno de los debates fundamentales que todos los que hemos acudido a centros de salud sabemos y hemos visto. El desmantelamiento de los centros de salud a partir de la escasez de medicinas, de los bajos salarios de los médicos, del maltrato al personal, pero eso sí, construyendo elefantes blancos como el hospital de Zumpango, que fue el que mencionó López Obrador, que costó más de 7,000 millones de pesos, que es una APP, una asociación público-privada, y que en realidad lo que sirve es para enriquecer a los constructores y para que los funcionarios pues cobren un moche o un porcentaje. El periódico Reforma, en días pasados, hace 3 días, el domingo pasado, publicó e hizo un extenso reportaje de cómo se elevó el costo de la construcción de hospitales a los que han dejado desmantelados. Por cierto, uno de esos hospitales está en Mérida, que fue la sede
de este tercer y último debate. En el tema de salud también el Seguro Popular fue uno de los puntos de discusión entre José Antonio Meade y López Obrador. López Obrador siguió manteniendo su posición de que este Seguro Popular no es ni seguro ni popular. Y pues sí, él no varía el discurso, no cambia y dice el tema fundamental es la corrupción que nos está costando, que está matando a este país. Porque además, la corrupción más el modelo económico que tanto el PRI como el PAN han defendido durante 30 años, 40 años de gobiernos en los últimos sexenios, esta combinación de corrupción con neoliberalismo es lo que ha generado lo que yo planteo también en el libro Cleptocracia, una auténtica degeneración de la clase política y de la política en sí misma. Ese es mi punto de vista. Les agradezco los que nos están mencionando esto de los sobreprecios de los medicamentos, que todos sabemos que ocurre y ocurre de una manera escandalosa en el sistema público de salud. Lo mencionó López Obrador. Me dice no hay medicamento, no hay médicos suficientes, e enfermeras y personal en general están insuficientemente capacitados. En fin, les agradezco también sus saludos, que compartan este punto de vista, este breve análisis. Ahí le lanzaron a López Obrador el tema de que él se va a atender a Miami y ya se confirmó, y ya lo dijimos incluso en un Facebook Live, que eso es mentira, que pues, yo hablé con el médico que lo atiende en Médica Sur. En fin, muchas gracias por su atención. Este arroz no se ha cocido porque todavía no ha terminado la campaña presidencial y tenemos que ir a votar. Eso es lo que no nos podemos olvidar. El voto, a final de cuentas, es el siguiente y más importante paso de esta contienda. Muchas gracias. Me dice que y solo falta saber quién será el segundo lugar. Híjole, esa es una buena pregunta porque ni Meade remontó y yo creo que Anaya pues se quedó ahí atorado en un segundo lugar y en donde su lance contra López Obrador y contra Meade pues la verdad salió fallido. Buenas noches, muchas gracias.